Desde finales de los años 20, en la frontera entre México y Estados Unidos, se desató una práctica que pocos conocen, pero que dejó heridas profundas y duraderas. Miles de migrantes mexicanos, hombres y mujeres que cruzaban la frontera con la esperanza de trabajar y sostener a sus familias, eran sometidos a un proceso brutal disfrazado de control sanitario. Los obligaban a desnudarse, a pasar por duchas de agua caliente y, lo más aterrador, a ser rociados con pesticidas altamente tóxicos como el DDT y un gas llamado Ciclón B, que para muchas personas tal vez suene un poco familiar y ahora veremos por qué. Un químico letal diseñado para exterminar plagas, no personas. Este procedimiento no era un accidente ni un acto aislado, sino parte de una política sistemática de exclusión y control basada en prejuicios raciales y miedos infundados, lo cual es absolutamente extraño en esta realidad. En 1917, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Inmigración, firmada por un presidente con ideas eugenésicas que definía quiénes eran indeseables y quiénes no lo eran. Desde personas con discapacidades hasta jornaleros por contrato, todos considerados una amenaza para, entre comillas, la pureza y la salud pública. En este contexto, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos estableció inspecciones físicas rigurosas y humillantes para los migrantes que incluían baños, entre comillas, con químicos peligrosos y fumigaciones de ropa y zapatos. El Ciclón B, un pesticida a base de cianuro desarrollado en Alemania en la década de 1920, antes de que toda esta pinche podredumbre de la humanidad se empezara a convertir en lo que fue, llegó a la frontera de México en 1929. Un funcionario del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, J.R. Hurley, solicitó esta sustancia para rociar a los inmigrantes en la estación de despiojamiento, como les llamaban, de El Paso, Texas, justo en el puente internacional Santa Fe que conecta con Ciudad Juárez. Este químico se usaba para matar piojos y otras plagas, pero en concentraciones que resultaban altamente tóxicas para los humanos. Las cámaras de despiojado, como se les decía, en El Paso, documentadas en un artículo alemán de 1937 con fotografías, eran espacios donde los migrantes eran encerrados para ser fumigados con este Ciclón B, un gas que en dosis elevadas puede causar quemaduras en la piel, irritación severa en ojos y en las vías respiratorias, así como mareos, vómitos, convulsiones y hasta la muerte. Miles de personas fueron sometidas a este trato. En 1917, solo en el puente internacional Santa Fe, se bañaron, a más de 127,000 mexicanos. No hay registros oficiales claros sobre cuántos en realidad sufrieron daños permanentes o murieron a causa de esta exposición, pero testimonios orales y evidencia anecdótica sugieren que hubo muertes, defectos de nacimiento y enfermedades crónicas como el cáncer a raíz de estas pendejadas que estaban haciendo. El DDT, el otro pesticida usado en estas fumigaciones, fue prohibido en Estados Unidos hasta en 1972 y hoy está clasificado como un probable carcinógeno humano, como era de esperarse. El daño no solo fue físico, la humillación de ser desnudados, rociados con gases tóxicos y tratados como plagas dejó cicatrices psicológicas profundas en el pueblo de México. Los migrantes eran despojados de su dignidad, reducidos a problemas sanitarios y en un sistema que los veía como amenazas raciales y sociales. Esta deshumanización fue un experimento social y político que normalizó la violencia institucional contra los cuerpos mexicanos vulnerables. Lo que hace esta historia aún más terrible es la conexión directa con lo que ocurrió después en Europa. El Ciclón B, que en la frontera se usaba para fumigar ropa y eliminar plagas, fue adoptado por el régimen alemán para un propósito muchísimo más siniestro. En los campos de concentración con cámaras selladas similares a las del Paso, se usó este gas en dosis concentradas para matar a millones de personas. La tecnología y la idea de cámaras de gas para exterminar plagas se transformó en un método de exterminio humano masivo, por si no se acordaban. Esta historia no es un capítulo cerrado ni un dato olvidado. En un momento en el que las políticas migratorias se endurecen y el miedo a lo otro, a los otros, se alimenta con discursos de odio, recordar esta verdad es urgente. Porque cuando un sistema normaliza la deshumanización y el abuso en nombre de la seguridad, abre la puerta a repetir horrores disfrazados de procedimientos rutinarios. La dignidad humana no puede ser sacrificada en el altar del control ni de la exclusión. Detrás de cada frontera y de cada política de inmigración hay vidas que merecen respeto, no exterminio. Y esa es una verdad que no podemos permitir que se olvide, porque la historia nos muestra que la línea entre esa protección y opresión es muy frágil. Y cuando se cruza, las consecuencias son devastadoras y son eternas.